Hola pequeños, hoy vamos a explorar la vida de un grande que cambió el curso de todo un país. Sí, hoy vamos a hablar de Michael Jackson. ¡No! Vaya pérdida para un país y para todo el mundo. Déjame presentar la noticia a mí, no te entrometas. Bien, hoy vamos a narrar las hazañas de un héroe que cambió el rumbo de todo un país en Sudamérica. Este especial lo esperado por mucho tiempo. Les presentamos la vida de Simón Bolívar. Oh, Después de tantos altercados, el especial de hoy será de la vida de Juan Domingo Perón, un libertario, un héroe, todo un hombre valeroso y lleno de valentía. y esta se hace la dormida para no trabajar. Perezosa, oiga, despierte. Lo siento, Perón siempre me ocasiona todo eso. En fin, este héroe nació el 8 de octubre de 1895 en la provincia de Lobos, Buenos Aires, Argentina. A los 16 años entró a la escuela militar para terminar 2 años después con el grado de subteniente en armas de infantería. ¿No que no sabía de él? Mientras dormías, leía acerca de semejante hombre. Años después, Perón estudió y se centró tanto en su área que recibió el título de oficial de Estado Mayor. Todo esto en 1926, con tan solo 31 años. En 1938 es llamado para que sea el encargado de proteger la embajada de Argentina en Chile. Y estando allá es ascendido al título de A lo coronel. largo de toda su vida ocupó cargos como director del Departamento Nacional del Trabajo, ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación Argentina. A los cargos que mencionó mi compañera, Juan Domingo siempre benefició a la clase obrera y trabajadora, haciendo de los sindicatos un foco para la equidad social, un personaje que solo quería la igualdad de clases. ¡Ay, qué intensa usted! Ah, en serio, solo hizo un golpe de Estado. Ya, supéralo de una vez. El golpe de Estado de 1943 era necesario, ya que Argentina estuvo dominada por un legado del dictador José Félix Uriburu, el cual se encargó de hacer de las elecciones de los años siguientes un proceso fraudulento y lleno de mentiras. 3 años después del golpe de Estado, se citó al pueblo en las urnas en los cuales habían 2 partidos disputándose la presidencia. El primero de ellos era el peronismo, obviamente con la candidatura de Juan Domingo Perón. Las masas que apoyaban a este partido eran mayoritariamente familias trabajadoras y, pues claramente, sindicatos. Por otra parte estaban los antiperonistas, que se caracterizaban por ser compuestos por clases altas y que siempre habían tenido un monopolio del poder en Argentina. El principal enemigo que tuvo Perón en su campaña fue Springer Brothers, el cual era embajador de Estados Unidos y estaba en contra de los ideales de Perón. Por cierto, Perón tenía el ideal de hacer de Argentina un país industrializado completamente. Eso no le iba a permitir Estados Unidos. Por eso se organizó la Marcha para la Paz, la cual era del partido antiperonista y estaba compuesta principalmente por clases medias y altas. Como mi compañera explicó, el país estaba completamente polarizado con la lucha entre clases. Aunque, como era de esperarse, en las elecciones presidenciales Perón ganó apoyado por los sindicatos y las clases sociales. Ay, tú no te canses de hablar de nuestro corresponsal en Buenos Aires, ya se quiere ir. Lo he olvidado. Este noticiero no tenía dinero para enviar corresponsales fuera del país. Lo sacaron de tu sueldo, querida. Ahora vamos con la rana René, como corresponsal. Hola señor, ¿me recuerda su nombre? Rodolfo, el perro Rodolfo. Ok, porque sea una rana no significa que no pueda entrevistar humanos, pero así de equitativo es este noticiero. Y estábamos hablando de Perón. Yo fui su perro, el que siempre lo acompañó en los momentos más difíciles, desde que fue presidente. Sí, pero Perón fue presidente desde 1943, entonces tú tienes 70 años. ¿Cómo lo logras? Ya sabes, la magia de la fama. Entonces, señor Rodolfo, cuénteme, ¿cuáles fueron los usos más importantes del señor Perón en su primera presidencia? Sí, mi dueño llevó muchos beneficios a Argentina, entre los cuales se resaltan la creación de un estado de bienestar. Este es uno de los logros más importantes, ya que la visión de Perón de Estado era una entidad la cual estaba al servicio de todos, de igual manera y con el cumplimiento de derechos sociales como su principal objetivo. Creó el Ministerio del Trabajo. Para Perón, el gobierno era el encargado de impulsar la economía.
Entonces su lucha se basó en crear industrias nacionales, las cuales fueron capaces de exportar productos de buena calidad a todo el globo. El principal producto de exportación de gobierno fue el trigo. Pero el señor Perón, ¿de qué partido hacía parte sabiendo que ganó las elecciones por una corta diferencia? Cuando llegó a la presidencia, él unió los 3 partidos políticos existentes, conformados por el proletariado, y conformó el Partido Único de la Revolución. Así logró unificar la idea de nación, estableciendo que todas las personas merecían los mismos derechos, sin importar su capacidad económica. Teniendo en cuenta que me enviaron a Buenos Aires para entrevistar a un perro, esto valió mucho la pena. Gracias, señor Rodolfo, lo tendré en cuenta para futuras entrevistas. Che, qué entrevista tan mediocre. ¿No me va a preguntar los otros 2 periodos presidenciales del señor Perón? Pensé que no había tenido tanta popularidad para llegar a ser presidente 2 veces más. Sí, en su segundo mandato, la crisis económica fue grave, ya que, debido al Plan Marshall, muchos países europeos le habían quitado el apoyo, habían prohibido las exportaciones a estos territorios. Es decir, señor Perro, que en Estados Unidos era enemigo de Argentina. Es más viable decir que era enemigo de Perón, ya que los ideales de este presidente, poniendo más importancia a las clases obreras y trabajadoras, no estaba dentro de los estamentos estadounidenses. Sabiendo que la potencia y capacidad de influencia que tenía y tiene Estados Unidos, esa enemistad no siempre fue buena idea. Eso no fue lo único contradictor, señor René. La Iglesia tampoco estaba de acuerdo con los ideales de Perón, ya que la Iglesia consideraba que la idea de nación peronista se le estaba inculcando muy fuertemente a los menores, ya que los libros de texto que trabajaban tenían frases como Perón y Evita los aman, y oraciones que aumentaban la influencia en las mentes. ¿Y según usted, eso es cierto? ¿Querían influenciar mentes? No, señor Rana. Esas frases solo expresaban el verdadero amor que sentían mis dueños para con el país. Sí, obviamente, no tenían doble intención. ¡Es el perro de Perón! ¡Qué emoción! Me gustaría hacerle muchas preguntas. Ay, deje la intensidad, por eso es que está sola. Envidiosa. Señor Rodolfo, ¿escucha? Sí, claro que te escucho, claramente. Siempre he querido la verdadera razón por la cual Perón fue exiliado. En el segundo mandato de Perón, los militares no estaban de acuerdo con el rumbo igualitario que estaba tomando el país y obligaron a Perón, con su partido peronista, a salir del país. Tan solo mencionar su nombre era considerado como un delito, che. Pero tú acabas de decir que tuvo 3er periodo presidencial. ¿Cómo pasó eso? Apenas lo exiliaron, estuvo en España y desde allá delegó a Héctor Cámpora, un peronista de corazón, el cual, bajo el visto bueno de Perón, ganó las elecciones presidenciales y logró que Perón dejara de ser visto como un objetivo militar. ¿Recuerdan que yo soy el que está haciendo la entrevista? No sea envidioso, renacuajo rencoroso. Entonces, señor Rodolfo, ¿qué hechos relevantes tuvo la 3ª presidencia de Perón? Che, lamentablemente, el hecho relevante de su mandato fue que falleció de un paro cardiorrespiratorio el año 1974, pero siempre estará en el corazón de todo argentino que quiso una igualdad verdadera. Lamentamos esa pérdida. Finalmente, Perón fue un garantista de derechos, el cual luchaba porque todas las personas partieran con el mismo número de oportunidades. ¡Te amamos, Perón! ¡Cállese, fastidiosa! Eso fue todo por hoy. Esperamos verlos mañana y ojalá tengan una bonita noche.